cada mañana, cada noche. Tu palabra está ahí, Señor. Bendice, Señor, este tiempo. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender, Señor, y entender lo que tú quieres para nosotros. Danos cada día más de ti, Señor, y muéstranos tu verdad. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 19 nos habla, nos enseña que Dios se manifiesta su gloria de dos formas. Este Salmo 19 nos habla de que Dios a través del firmamento, a través de su creación, a través de los cielos, Él nos está hablando, nos muestra esa majestuosidad y también nos habla a través de su palabra escrita, de su ley. Nos habla de dos formas. Este salmo del 1 al 6 nos explica cómo los cielos y el firmamento muestran la gloria, la majestuosidad de ese Dios todopoderoso. No sé cuántas veces o si alguna vez te has detenido a mirar los cielos, a mirar ese firmamento, las estrellas, y en el día ver las nubes pasar. De niña yo recuerdo que mi juego era ese. Me iba al patio que tenía mi abuela y me sentaba en una banca y mientras todos mis primos jugaban yo estaba ahí viendo los animales que habían en el cielo, que se formaban en las nubes. Y le mandaba mensaje a Dios. Y le mandaba y les decía, dígale, ustedes que están más cerca. De pequeña hablaba con Dios a través de las nubes. El firmamento, el cielo nos muestra, nos habla, nos enseña, nos explica cómo la gloria de Jehová está en ella. Con solo mirar su creación, podemos ver ese poder de Dios. Y últimamente he estado nuevamente y a veces me salgo en la noche a caminar, sobre todo en Puerto Real, que me es un poco más cómodo, a caminar por la playa, que es cuando mejor se ven las estrellas. Y ver cómo Dios me habla a través del cielo. Hay momentos en que no, me quedo sin decir palabra, solamente contemplando. Y me imagino a David cuando escribió este salmo. Me imagino a David sentado en la playa, viendo las estrellas, escuchando a Dios hablar a través de ella. Y del versículo 7, ya cambiando, habla también de ese poder de su palabra. Habla de ese poder transformador que hay en ella. Este Salmo 19 tiene una riqueza, amados hermanos, que quizás no tenga tiempo para hablarlo de todo lo que tiene, pero espero poder dejar sembrado en ustedes inquietud por estudiar y escudriñar, o intentaremos escudriñar un poco, de ver ese poder transformador que habla desde el versículo 7 hasta el final. Salmo 19 nos declara el salmista que el universo da testimonio, el universo declara, el universo proclama de ese Dios majestuoso en silencio, de esa grandeza creadora de Dios, de esa forma de que Él a través del universo, a través de la creación, de esa obra de arte, porque no hay nada más hermoso que ver esos cielos,
Ningún artista podría pintar como él lo ha hecho. Y ese es el ciclo de día tras día, las noches, como perfectamente eh, ni el sol traspasa la luna, ni la luna traspasa el sol. Ese plan perfecto de la creación de Dios. Cómo las estrellas pueden iluminar. Cómo ese sol radiante nos alumbra. La naturaleza misma habla a gritos de ese poder maravilloso de Dios. Yo no sé si tú has tenido experiencias en la creación, pero yo te puedo asegurar que si tú pones tus oídos atentos, verás y oirás los árboles alabar a Dios. Verás cómo cada árbol y cada hoja tiene una nota, una musicalidad. La creación nos habla. La creación nos habla cada día de ese Dios todopoderoso, de ese orden perfecto en los cielos, de ese constante hablar sin voz y que es accesible para todos, que es accesible. La segunda parte del Salmo se centra en la revelación de la ley de Dios. El salmista cambia de una manera de dirección para hablar sobre la ley de Dios, sobre la palabra escrita y su capacidad para transformar vidas. Desde el versículo 7 nos dice que la ley de Dios es perfecta en sí misma y que es transformadora, como estábamos viendo hoy, a través de su palabra. Hoy jóvenes van a bautizarse porque su palabra les transformó. Esa palabra transformadora. Y eso es lo que nosotros creemos. Y por eso estamos aquí. Y por eso se sale en las tardes o el día que Dios nos ponga a cada persona a hablar de su palabra, a compartir con todo aquel, porque su palabra es transformadora. Pero si no la guardamos, ¿cómo vamos a ver transformación? Tenemos que hablarla, tenemos que anunciarla a todo aquel que nos encontremos por el camino. Recuerdo una tarde en Sevilla, estando en la parada de autobuses para ir a Carmona, me encontré con un filósofo y le empecé a compartir. Y él me dijo, tú me hablas de eso que tú crees porque a ti te lo dijeron, no porque tú lo has vivido. No, no, yo lo viví. Y te digo una cosa también. Tú me hablas a mí de que no crees en Dios, porque alguien también te dijo que no creyeras en Dios, porque alguien te habrá hablado de cosas que niegan, has estudiado, y en esos estudios te habrán dicho que Dios no existe. Entonces, tú crees eso. Pero yo no creo en Dios porque alguien me haya dicho que existe. Yo creo en Dios porque yo tengo una relación con Él. Y él se puso a reír y me dice, 5 minutos más, ya el autobús se aparcaba. Me dice, 5 minutos más y seguro me convence. Y me acordé de lo que le había pasado a Pablo. Hermano, no tengamos temor. No importa que nosotros no seamos eruditos en teología. No importa que no seamos filósofos convertidos al Señor. Podemos hablarle a quien Dios nos ponga en el camino, sea quien sea, sin temor alguno, porque el Señor te dará palabra en ese momento. Abre tu boca y Él te dará palabra para que tú prediques de Él, porque su palabra es la que transforma. Y Él nos lleva a través de su palabra de la oscuridad a esa luz admirable, de la ignorancia a la sabiduría. Él es quien nos da la sabiduría. Él es quien nos da y nos saca de la ignorancia. Y experimentaremos
Ese gozo que el hermano tuvo ayer hablando con el pastor. ¿Cuánto tiempo pasó ese hombre orando por Chipiona? Amados hermanos, la sabiduría y el gozo que nos produce el que una persona se convierta, el que una persona conozca una sola persona, nos da un gozo tremendo, hermanos. Por eso no podemos callar. También su palabra nos da una transformación en nuestra persona, en nuestro ser, y queremos y anhelamos cada día ser íntegros delante de Él. El salmista describe cómo esa palabra es fiel, es recta. Dice que trae alegría, que es pura y trae claridad a nuestra vida. Nos orienta, nos lleva, nos hace caminar por senderos correctos, nos hace hacer las cosas correctas, lo que es justo y verdadero. Y eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que Él transforma, nos transforma desde dentro. Eso es lo que Él hace. El salmista también habla y nos dice y que clamemos por purificación. La ley nos lleva a eso. La ley es su palabra. Y la ley nos lleva a purificar, a transformar, a cambiar. También nos advierte, nos guía el camino correcto por donde debemos andar. Dios mantendrá nuestros pensamientos limpios, puros, si estamos y caminamos conforme a su voluntad. Y es a través de su palabra. Es a través de su palabra que Él transforma nuestros pensamientos. Ya nuestros pensamientos no son los que eran antes. Nuestros pensamientos tienen que estar de acuerdo a los pensamientos de Cristo Jesús. Dios nos mantendrá con pureza de corazón y con un espíritu y una moral que le agrade a Él. Y el salmista concluye el Salmo 19 con una oración que nos inspira a buscarle, nos inspira a buscar esa pureza de corazón y nos inspira a que nuestra vida sea íntegra delante de Dios. El salmista en el Salmo 19 quiere que nosotros veamos esa grandeza, no solo del poder, de ese poder, de esa belleza y ese esplendor que hay en los cielos y en el firmamento. Si tuviera más años, me encantaría estudiar el cosmos. Me encantaría profundizar en los cielos. Dice que el primer cielo, que le llaman también bóveda, es lo que nosotros vemos, son las nubes, las estrellas, el sol que sale, la luna que sale. Pero más de ese cielo hay otro cielo, donde están las aguas de las aguas. Y todo eso lo controla Dios. Es que no hay palabras para describir la grandeza de Dios. Nuestra mente tan finita no logra percibir. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, amados hermanos, y que a veces nos olvidamos que necesitamos entender su grandeza para darnos cuenta de que nosotros somos como nada, como una hormiguita. Y a veces nos creemos más que una hormiga. La creación nos da testimonio de ese poder, esa grandeza, ese mensaje que nos da, que nos lanza. Este es el Dios todopoderoso que está en el cielo, por debajo de los cielos. Porque hay un cielo donde Él está, donde tiene su trono. Hay un cielo donde está sentado nuestro Señor Jesús a la par del Padre, a su derecha. Pero debajo de esos cielos están los cielos que nosotros podemos contemplar y ver y dejar que nos hablen de esa grandeza creadora
que nos enseñen de la importancia y escudriñar su palabra, que es la ley de Dios, que no solo es perfecta, sino que también es dulce a nuestro paladar, es dulce para nosotros y que tiene ese poder de transformar nuestras vidas y que nos guía hacia una vida plena y justa delante de Él. Este salmo nos habla también y nos insta a que lo usemos. Este salmo nos insta a que agarremos el salmo y lo desmenucemos, amado hermano, porque de ahí encontramos una inspiración para alabar a Dios. Porque las estrellas y los astros del cielo cada día alaban a Dios y nos instan a nosotros a alabar a ese Dios todopoderoso, a honrarlo con todo nuestro ser, a entregarle toda nuestra vida a Él, al contemplar la hermosura de su santidad. Nos inspira a alabar esa creación que Dios hizo y a maravillarnos en su ley. Nos lleva a meditar sobre esa ley que Él nos ha dejado, que es con la que es las instrucciones que tenemos, con las que podemos, amados hermanos, vivir. Lo que yo quiero dejarles hoy es ese deseo ferviente de escudriñar sus escrituras, de introducirse y de meterte dentro de la palabra, que lo puedas vivir, que tú puedas darte cuenta y analizar y ver a ese David sentado mientras tocaba su arpa y le cantaba salmos al Señor. Poder ver cómo nosotros también podemos apartarnos un momento y entrar en ese lugar santísimo y poder adorarlo con todo nuestro ser, como lo hacemos en los cultos en la mañana. Que tengamos un tiempo de intimidad con Él. No importa la hora, yo prefiero las madrugadas. Es cuando me siento más conectada con Él. Pero cada uno tiene su hora. Pero tenemos que buscarle. Tenemos que tener un momento de intimidad con Dios. Cuando te das cuenta, pasa el tiempo y tú sigues abrazado a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que siendo tan majestuoso, se dignó para estar con nosotros también, que es un Dios cercano, que no es un Dios lejano. También nos lleva este salmo a orar por limpieza y purificación de nuestra alma, por sanidad de nuestro corazón, para ser sanos, para sanar toda herida, para sanar todo dolor. No solamente la sanidad física, la sanidad del alma a veces es más importante que la sanidad física. Porque si tu mente, si tu corazón está sano, da igual los dolores que tengas. Da igual. Porque tú sabes dónde está, dónde tú puedes buscar esa sanidad. También nos ayuda a vivir en esa integridad, a meditar en su belleza, a meditar en su plenitud. Quiero que vayamos nuevamente al Salmo y del 1 al 4 veamos algunas cosas. Del versículo 1 al versículo 4 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Jehová. Dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué es contar? ¿Y qué es anunciar? Es declarar, es proclamar, es predicar. Los cielos predican todos los días. Aunque todas las bocas de los predicadores o de cada hijo de Dios que debería anunciar las buenas nuevas, se callaran, los cielos nunca callarán, nunca dejarán de anunciar ese Dios majestuoso que los creó.
Dice, un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo. Dice que emite también significa desprender, exhalar, produce y manifiesta. Casi en todas las figuras literarias, los poemas casi repiten muchas veces lo mismo que un versículo, lo repiten en el siguiente, o una estrofa se repite en la siguiente, de diferente manera, pero es lo mismo. Y aquí lo que nos está hablando el salmista es que los cielos y el firmamento declaran, predican, anuncian cada día de ese Dios todopoderoso y en silencio, sin voz, hasta el extremo del mundo. Es para toda la humanidad. Lo que los cielos declaran es para toda la humanidad. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo. No hay nadie que no pueda verlo. No hay nadie que no pueda ver ese cielo maravilloso. Y que muchos piensan que se hizo de que se reventó no sé qué, que fue una kriptonita. Otros piensan de que salió de la nada. No, tanta belleza, tanta pulcritud y tanta conexión no puede existir si no hay una mano que la haya hecho. Y esa mano es la mano poderosa de nuestro Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando David habla de los cielos, es porque él miraba esos cielos. No es que él llegó hasta el tercer cielo como el hermano Pablo. Él miraba los cielos que nosotros también podemos ver. Ese cielo de nocturno como ese cielo de gloria declarada también en el día. Podía ver ese cielo azul, ese sol glorioso. Podía ver las nubes, la belleza de él, los amaneceres, los atardeceres. Todo eso para David era importante. Todo eso a David le hablaba de Dios. Yo no sé cuando tú vas a la playa, si miras ese inmenso mar y puedes decir, wow, qué tremendo, cómo Dios puede sostener esa agua ahí y no se deja venir, porque si se deja venir, todos sabemos lo que pasa. Y es tremendo cómo el globo terráqueo, porque nosotros somos una esfera, y cómo esas aguas que están ahí suspendidas en el cielo no se bajan, no caen. Es tremendo cómo Dios hizo el mejor ingeniero no lo podría ser. Él es el ingeniero de los ingenieros. La Biblia tiene de todo, amados hermanos. El médico puede buscar en la Biblia, hay medicina, el ingeniero ve, aquí hay obras increíbles, arquitecturas increíbles, paisajes tremendos. El mejor artista nunca podría plasmar lo que Dios ha plasmado en los cielos. La creación nos habla constantemente del poder majestuoso de Dios. Todos juntos gritan en gran voz. Y David nos quiere hacer ver que ese Dios que creó todo esto es glorioso. Y toda la creación es evidencia de su gloria. A veces queremos ver milagros. A veces queremos ver cómo Dios mueve o te tira al suelo. Mira la creación y verás la gloria de Dios. Desde una perspectiva divina, no de tu perspectiva de placer nada más. Mira a la creación de Dios. Es la mano de Dios la que lo hizo. Más bien su voz cuando declaró sea hecho
los cielos y la tierra. El cielo declara la gloria de Dios. Él es grande, Él es glorioso. Para hacer algo grande, tiene que ser un Dios grande. Es un Dios glorioso. Es su bondad, es su gentileza, es su amor de haber creado tanta belleza para que todos nosotros la veamos, para que nos recreemos en ella, para que veamos su poder, para que veamos qué poderoso es nuestro Dios. Y la palabra emite, como decía, nos habla de eso, de que cada noche y cada día Dios declara su poder a través de ella, nos revela el conocimiento, nos revela acerca de esa gloria majestuosa y de la sabiduría y la grandeza de ese Dios creador. En el hebreo, la palabra emitir implica algo más que eso. Dice que es como un gran manantial que brota copiosamente esas aguas dulces y refrescantes que traen revelación de Dios. Es tremendo, un gran manantial donde brotan aguas. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y cada vez que pasa eso, Dios está declarando su sabiduría y su poder. Porque si no, amados hermanos, si no hubieran esos astros que nos hablan de ese Dios poderoso, ¿qué sería de este universo? No habría nada, ni adentro ni afuera. Si nosotros no creyéramos que Dios creó esos cielos, entonces no tendríamos nada ni dentro ni fuera. Sería un universo vacío, oscuro, sin luz. Pero Dios lo hizo todo perfecto. No hay nada ni nadie fuera de Él. Aunque todos falláramos, ese firmamento continuaría hablando de la grandeza de ese Dios todopoderoso. Y el apóstol Pablo nos amplía en Romanos 1 y dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusas. Nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir que Dios no existe, aunque más bien lo pueden decir, pero no están en lo cierto. Aunque ellos rechacen a ese Dios todopoderoso, Dios seguirá siendo Dios. Aunque nosotros dejáramos de anunciar esa palabra poderosa, ese Dios todopoderoso de esa creación maravillosa y majestuosa, Dios seguiría hablando a través de su creación. Es interesante, hay un misionero que estuvo en Brasil, en unas montañas muy por dentro, y dice de que, no recuerdo dónde es, yo sé que estaba en el Amazonas, pero exactamente el lugar no lo recuerdo. Y nos contaba él de que cuando él llegó a esa tribu que no hablaban ningún idioma conocido, entonces tuvieron que aprender cómo hablar. Pero dice que llegó un indio, uno de los estos que estaban, unos indígenas, y llevó como una corteza. Y él le dice, en sus enseñas, le enseñó la corteza y le dijo, tú traes esto. Y cuando él ve la corteza era bastante ancha y venía como una forma de libro. Y él lo que le estaba diciendo es que el misionero que acababa de llegar traía lo que ellos estaban esperando, que era la palabra de Dios, que era la Biblia.
Ellos tenían tiempo de esperar que un hombre rubio de ojos azules llevara el mensaje del Señor. Porque Dios ya les había hablado a través de la naturaleza. Y es tremendo cuando nosotros nos contó esta historia este hermano misionero que no sé dónde estuvo, pero estuvo ahí en Brasil. Nos contó esta historia y nos decía con lágrimas en sus ojos que para ellos fue impresionante que estuvieran todos sentados esperando que llegara la barquita que los llevaba, esperando con la corteza ahí, que ellos estaban esperando el libro que les iba a hablar de Dios. Amados hermanos, la creación habla, la creación nos habla. El mensaje de los cielos, versículos del 4b al 6, nos habla de ese mensaje glorioso, poderoso. Dice que en ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo en los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda a su calor. ¿Quién de nosotros se puede esconder del calor? ¿Quién de nosotros puede no decir, uff, qué calor hace? Entonces dice de que no hay nadie que se esconda. Dios hizo una tienda, un tabernáculo para el sol. Es enamoramiento total el que tenía David por Dios. Dice de que el sol tenía una casa, tenía ese tabernáculo para que él transcurriera todo la tierra, para que cuando llegara la noche, el sol se escondiera en el tabernáculo. Dios dice que le asignó un lugar para ocupar su curso, para correr por toda la pista que era el planeta Tierra. Y dice que como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol recorría con fuerza, con alegría, como cuando un joven acaba de casarse y va corriendo para ir a ver a su amada. No hay las horas de llegar a casa. Dice que así corre el sol con fuerza. Dice que el sol nos habla de ese poder de Dios y que de ese cuidado también de Dios. Sin embargo, amados hermanos, el salmista David no pretende que nosotros admiremos el sol o que honremos al sol como lo hacían otras culturas. Él quiere que nosotros veamos el poder de Dios manifestado a través de la naturaleza. No que le rindamos culto. Cuidado. No es que ahora vamos a decir el sol, no. El sol no tiene ningún otro poder más que el que el Señor le ha dado, que es alumbrar de día a la humanidad y ayudarnos a secar la ropita cuando lavamos. O broncearse a los que les gustan broncearse. Ese es nada más lo que Dios le ha dado. Lo que tenemos que ver es el poder de quien lo hizo. El poder de ese Dios majestuoso que nosotros tenemos es darle la gloria y la honra a ese Dios. El mensaje de la palabra de Dios tiene carácter y es glorioso. La ley de Jehová nos habla. Ya aquí el salmista da un cambio radical, da un giro y empieza a hablar del versículo 7 al 9 sobre la ley de Jehová. Dice que la ley de Jehová es perfecta, no tiene error, es inerrante. La ley de Jehová dice que transforma, que convierte el alma, que nos hace entender. La ley de Jehová nos produce algo diferente. Y el Espíritu Santo opera
a través de esa ley y nos hace que nos arrepintamos cuando hemos leído esa palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio hasta el más sencillo. Cualquiera que está buscando del Señor, cualquiera que desee escudriñar la Escritura, las puede escudriñar, hasta el más sencillo las puede entender. Yo tuve una mujer que se convirtió al Señor conmigo y estudiábamos la palabra, ya no sabía leer. Había que leerle la Biblia siempre. Sin embargo, un día oramos para que el Señor la ayudara, que ella pudiera. Y se empeñó, amados hermanos. Y ella sola aprendió a leer la Biblia. Hasta el más sencillo puede entenderla si verdaderamente anhela y desea conocer y escudriñar la palabra del Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No hay nada más bonito que tener gozo, que saber que te vas a acostar en paz. Cuando estás alegre, cuando tienes paz en tu corazón. Tener paz, esa es la alegría que nos da. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. No hay nada, no hay nada que eh, la palabra de Dios la cambie. No hay nada que haga algo malo dentro de la palabra. Todo es justo, todo es puro, todo es verdad, porque el que hizo todas estas cosas es un Dios recto, es un Dios puro. Los cielos y la ley nos dan dos cosas. La ley nos habla hacia adentro y los cielos de los cielos nos cuentan la gloria de Jehová en lo externo. Uno es interno y el otro es externo. La palabra de Dios nos habla en el interior de nuestros corazones para transformarnos, para renovarnos, para sanarnos. Los cielos cuentan su gloria para que nosotros entendamos que hay un Dios todopoderoso y majestuoso que se dignó venir a la tierra para estar con nosotros. Y esa es la tercera palabra con la que el Señor nos habla, y es a través de Jesucristo. Y quiero que vayamos a Hebreos ya para concluir. Si encuentro ahora la página. La tengo aquí, pero Hebreos, ya les se los digo, amados hermanos. Que con esto de la vista tengo que hacer tremendas, parece que vengo a dar una monografía, pero no. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otros postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien se constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Los cielos hablan de ese Dios creador, pero Jesús nos habla ahora
en estos tiempos también. Dice que Él es el heredero de todo. Ya los cielos hicieron su función y la seguirán haciendo para todo aquel que todavía no cree en Dios. Pero nosotros que hemos creído, es Jesucristo quien nos está hablando ahora. Y es Él quien nos insta, así como el salmista pretendía que nosotros viéramos su gloria, que amáramos su palabra, que nos deleitemos en ella, que la anhelemos, que la deseemos. Dice que es más dulce que la miel. Y no solo que la miel, sino aún es más la que destila del panal, esa miel fresquita, es más dulce. No la que compramos en los supermercados, que esa está más contagiada de tantas cosas, pero esa que sale del panal, su palabra es más dulce que eso. Y también dice que es más, vale más, es más valiosa que el oro. Y no cualquier oro, el oro refinado. Por eso de vez en cuando nosotros pasamos por el fuego, porque necesitamos ser refinados. Por eso de vez en cuando nos encontramos en situaciones que no entendemos. Por eso a veces cuando estamos en el fuego tenemos que entender que es nada más a través de Jesucristo que podemos soportar. Si Él no estuviese con nosotros, le aseguro que muchos de nosotros no estaríamos aquí. Estaríamos bajo 7 metros de tierra o por ahí volando como en los polvitos esos de... Porque Dios nos envió a su Hijo unigénito porque sabía que nosotros, de naturaleza pecaminosa, tenderíamos siempre al mal. Por eso tenemos sus instrucciones. Por eso su palabra es la que nos instruye para no andar en caminos pecaminosos. Nos amonesta, dice. Nos amonesta y las amonestaciones son buenas, amados hermanos. No os entristezcáis cuando os amonesten. No nos pongamos tristes cuando a alguien nos dice, hermana, hermano, ten cuidado que por el camino que vas, porque esa es la función de su palabra, nos limpia. Y en Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No tengamos por menos la amonestación de la palabra, para que no nos deslicemos. Y deslizarse es como cuando un barco no tiene bien puesta el ancla y cuando se da cuenta se ha deslizado. Y intentaré compartir algo que nos pasó a un grupo cuando éramos niños. Nos encantaba irnos a la playa, pero había un lugar donde no se podía bañar, porque era donde los barcos grandes atracaban. Y ahí estaba como que hacen excavaciones para que haya más profundidad. Entonces ahí era prohibido, no se podía bañar. ¿Qué hacen los niños? No le digas, no vayas ahí porque iban a ir. Pues ahí no íbamos. Nos íbamos a bañar, nunca pasaba nada. Pero un día se me ocurrió montarnos en una barquita que había. Nos montamos todos en la barquita y de repente vuelvo a ver hacia arriba y les digo, chicos, como que estamos llegando al barco. Y todos ellos empezaron a asustarse. Es que estábamos ya así pegando al barco casi. Y en eso, en lo que yo digo eso, una sirena empieza a decir, han robado la lancha, tienen que devolverla donde estaba. La barquita de pesca estaba anclada,
Pero la marea, conforme iba subiendo, la fue moviendo y la fue moviendo. Total, que nosotros nos montamos con la barca anclada, pero cuando ya entró la marea, ya nosotros estábamos cerca del barco. ¿Qué hicimos? Todos nos lanzamos y empezamos a nadar. Pero cuando escuchamos que si no volvíamos por la barquita, nos iban a echar presos, todos para atrás otra vez a empujar la barquita. Amados hermanos, no descuidemos las amonestaciones de la palabra. Son instrucciones para que no nos deslicemos, como dice Hebreos 2:1, porque ¿cómo no vamos a guardar esta salvación tan grande? Y que los que hemos estado hoy alabando al Señor, estemos hasta su segunda venida. Amén, amados hermanos, que el Señor me los bendiga y que nos ayude cada día a escudriñar sus escrituras, a amarla, a desearla, a apasionarnos. Apasionémonos, hermanos. Apasionémonos así como quizás cada uno de ustedes tendrá sus propias pasiones en su mente, lo que sea. A mí me encanta, digamos, irme a sentar y comerme un buen heladote así grandote con banana y todo lo demás. Que nos encante la palabra, así como nos gustan nuestras cositas dulces. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, no nos olvidemos de la grandeza de la palabra. El Señor se muestra a través de la naturaleza preciosa que nos ha dado, pero si la naturaleza es bonita, más bonita es la palabra del Señor y lo que Él desprende en esa palabra. Amén. Gloria a Dios, escudriñemos las escrituras para riqueza de nuestra alma. Bien, pues seguimos. Este día propone, seguimos adelante. Se han puesto mesas ahí fuera, al fresquito. El que quiera irse fuera a la calle, porque también se está fresquito, se puede poner en la sombra, ahí en orden, cogiendo cada uno su comida, todo así encargado, o sea que hay para todos. Y hermanos, vamos a deleitarnos ahora con esa hamburguesa, amén. ¿Qué les parece si nos ponemos todos de pie y oramos? Gisela estará recogiendo el pago de los menús, amén. Será ella la que esté cobrando y, y ya directamente te vas por la tuya, por tu hamburguesa. Muy bien, pues vamos a orar por esa comida, por ese resto de día que nos queda tan glorioso. Allí en el mar nos vamos a deleitar mirando ese mar, amén. A las 7. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, tantas cosas como nos ponen por delante. Señor, dice que somos aburridos y mira qué fin de semana llevamos. Señor, no somos aburridos los cristianos. Somos gente alegre porque somos gente que tenemos al Espíritu de Dios y tenemos el gozo de nuestra salvación, de la que tú nos has dado. Señor, ahora